Barcelona en septiembre y vive la experiencia Break the Gap en primera persona. Te esperamos. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos una vez más a Break the Gap. Yo soy Roberto Pérez y desde WAPS tengo el gusto de acompañaros hoy en esta tercera jornada, en la que hoy nos centraremos en la vertical de salud. De momento, en esta primera sesión nos vamos a centrar en la vertical de salud, luego tendremos otra sesión a las 12:30 sobre la vertical de deporte. Y finalmente por la tarde, una sesión especial con ponentes desde Estados Unidos, ¿vale? Hoy, exacto, nos centramos en la vertical de salud y lo hacemos de la mano de dos ponentes excepcionales que nos van a traer perspectivas estratégicas y herramientas prácticas para innovar con propósito en el ámbito sanitario. Además, os voy a presentar y vamos a conocer mejor a las mentoras, a todas las mentoras que nos están acompañando a los equipos finalistas en esta fase del programa, compartiendo su experiencia y orientación en cada reto. Como ya sabéis, este evento Break the Gap no solo busca inspirar, sino también transformar. En cada jornada estamos construyendo una comunidad conectada con el compromiso con la salud y el bienestar de las personas. Si no pudisteis asistir a las primeras jornadas, os recordamos que están todas disponibles en nuestros canales de YouTube y LinkedIn, ¿vale? En este punto del programa ya hemos celebrado dos jornadas muy inspiradoras que nos han traído perspectivas muy valiosas y complementarias. En la jornada inaugural tuvimos la suerte de escuchar a Elena Dolinsky con su charla sobre emprendimientos con propósito y a Magdalena Daher, que nos habló de diseño con empatía y acción con impacto. Dos ponencias que nos invitaron a conectar la tecnología con las personas. En la segunda jornada estuvo enfocada en la estructura del programa y la presentación de los equipos participantes y también nos permitió profundizar en temas clave como estrategia financiera para startups de la mano de Mónica y la accesibilidad digital como criterio de innovación junto a Lourdes de la Fundación ONCE. Hoy llegamos a esta tercera jornada que tiene un enfoque un poco más profundo en la vertical de salud y con una mirada enriquecida por la experiencia de las mentoras que acompañan a los equipos finalistas. Así que es un honor teneros aquí. Vamos a comenzar con esta tercera jornada. Antes de avanzar, como siempre, queremos dedicar un momento para agradecer a todas las personas y entidades que hacen posible Break the Gap. En primer lugar, al equipo de WAPS, que está detrás de toda la organización, de la estructura del programa y el acompañamiento de los proyectos finalistas. También a las mentoras, que han aceptado el reto de acompañar a los equipos finalistas en esta fase de trabajo, aportando su visión, su experiencia y, sobre todo, su compromiso con la innovación. Por supuesto, a nuestro jurado externo, cuyo rigor y mirada independiente garantizan que el proceso de selección sea objetivo, existente y con foco en el impacto real de los proyectos. Queremos desde aquí también tener un agradecimiento especial a nuestras entidades colaboradoras y partners institucionales que nos acompañan en esta aventura, que son Barcelona Health Hub, Barcelona Sports Hub, ITMAS, Gijón Impulsa, la Fundación ONCE, Devenio Barcelona, perdón, Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, Instituto de Investigación San Pau y Diario Salud. Por supuesto, también dar las gracias a todos los equipos participantes que se han presentado a esta convocatoria y en especial a los equipos finalistas que estáis entregando tiempo, energía y pasión para construir soluciones reales y necesarias. Y finalmente, también a todas las personas que están asistiendo a las jornadas online, al público asistente por acompañarnos en esta aventura y formar parte de esta comunidad que cree en una tecnología cada vez más humana. Dicho esto, ahora sí vamos a conocer a las profesionales que van a acompañar a los equipos en esta fase tan importante, ¿vale? Nos referimos a las mentoras del Break the Gap, una red de mujeres referentes en salud digital, emprendimiento, accesibilidad, ética, finanzas, comunicación, diseño y mucho más. Voy a presentar ahora a las mentoras, las tenemos por aquí, ¿vale? Todas ellas, a lo largo de estas semanas, van a estar disponibles para asesorar, aportar y orientar a cada uno de los equipos finalistas en el camino hacia la gran final, ¿vale? Y estos profesionales no solo aportan conocimiento, sino una mirada estratégica, humana y multidisciplinar, clave para transformar las ideas en proyectos reales. Como veis aquí en la presentación, todas las mentoras
todos los equipos tienen disponible una charla de hasta 30 minutos por mentora para ayudarles con su proyecto, ¿vale? Dicho esto, vamos a conocerlas un poco mejor. Tenemos por aquí a Montse Pérez Bárcena, que es fundadora de su propia consultora de marketing estratégico y trabaja codo con emprendedores para detectar bloqueos en su comunicación y posicionamiento. Con ella, trazar un camino hacia objetivos claros se vuelve posible. Tenemos también a María de la Puente, desde Hub Apps, que es experta en mobile marketing y crecimiento digital. Domina el lenguaje de datos, el soft launch y la escalabilidad de productos digitales con impacto. Tenemos también a Macarena Dager-Gaufin, que fue una de las ponentes de la primera jornada, diseñadora en Read Your Body, que nos trae su experiencia en Design Thinking para que los equipos empaticen con los usuarios y diseñen soluciones centradas en sus necesidades reales. Luego tenemos también a Claudia Bendov, fundadora de Inhealthium, combina regulación, acceso al mercado y financiación para que las guías en salud lleguen al paciente y nos aporta una mirada 360 con experiencia en startups, hospitales y entornos internacionales. Diana Navarro Llobet representa el enlace entre ética e innovación. Desde la Comisión Europea y el Hospital de Granollers nos recuerda que innovar también significa responder a los retos humanos y sociales con responsabilidad. Emma González Seif, gestora de innovación en Iricis, acompaña proyectos para que sean viables, regulados y atractivos para la inversión, un apoyo clave en la transferencia de conocimiento científico a la práctica clínica. Alba Arroyes, desde San Pau, aporta una perspectiva crítica sobre escalabilidad, protección de datos y propiedad intelectual, y su rigor técnico hace posible construir innovación con fundamento. Hanna Iscla, también desde San Pau, está detrás del éxito del programa InnoPau, asesora en modelos de negocio, detección de necesidades y preparación para pitches de inversión. Tenemos también a Mar Navarro, que es una de las ponentes de la sesión de hoy y os la presentaré en breves, que viene desde Estados Unidos, lidera el programa USA Launching Pad y ayuda a startups a escalar internacionalmente, especialmente en mercados complejos como es Silicon Valley. Su experiencia abre puertas a todas estas startups. Tenemos también a Beatriz Vilar, fundadora de Law for Digital, aporta seguridad legal desde el inicio y es experta en desarrollo digital y protección de datos, una aliada estratégica para evitar riesgos en el camino de la implantación de las soluciones. Tenemos a Elena Dolinsky, que ya la conocéis, ponente también en la primera jornada, desde You Can Do It Global, enseña a construir una narrativa con propósito. Combina visión de impacto y modelo de negocio para que los proyectos sean auténticos, eficientes y conecten con inversores. Tenemos también a Guillo González, con su firma Guiometrics, ayuda a configurar métricas que cuenten una historia potente. Su enfoque permite entender, medir y mostrar el valor real de una solución digital apoyándose en herramientas de analítica digital. Por último, también tenemos por aquí a Lourdes González, desde Fundación 11, que aporta 2 décadas de experiencia en accesibilidad tecnológica y con ella aseguramos que todas las personas puedan usar, disfrutar y beneficiarse de la tecnología que creamos. Por finalizar, tenemos a Mónica Granda, cofundadora de Siembra Capital, que acompaña a startups en su crecimiento financiero. Sabe lo que buscan los inversores, cómo alinear el impacto con los números y construir un modelo económico viable y escalable. Os he explicado un poco a grandes rasgos en lo que se especializa cada una de ellas. Tenéis en los equipos esta presentación, más información sobre cada mentora y cómo ponerse en contacto con ellas para que os ayuden en vuestros proyectos, ¿vale? Todas ellas son un grupo de mentoras excepcional que representan distintas miradas y se complementan para que los equipos finalistas tengan un acompañamiento a su medida. Agradecemos profundamente su disponibilidad, su experiencia y compromiso con esta iniciativa, ya que sin ellas las soluciones desarrolladas por los equipos finalistas no sería lo mismo. Dicho esto, llegamos al momento de escuchar a nuestra primera ponente de la jornada. Ahora nos acompaña Mar Navarro Montes, que la voy a subir aquí al escenario, que ya la tenemos aquí. Hola. Hola a todos y todas.
Nos acompaña Mar, biotecnóloga y consultora de internacionalización en USA Launching Pad. Mar conoce el camino de emprendimiento tecnológico desde dentro, fue fundadora de una startup en Silicon Valley, investigadora en la University of California, Berkeley, y hoy dedica su trabajo a asesorar startups de los sectores biotech y health tech en su aterrizaje en el mercado estadounidense. En esta charla que nos va a dar hoy de cómo construir una startup desde el problema, claves para crear soluciones que importan, nos compartirá un mensaje muy claro y necesario. No hay que enamorarse de una idea, sino de un problema real. Nos mostrará también cómo identificar señales tempranas de encaje problema-solución, cómo validar hipótesis y cómo evitar que una buena tecnología acabe convertida en un producto sin usuario. Una ponencia llena de experiencia, pragmatismo y consejos aplicables para cualquiera que quiera emprender con propósito y foco real. Así que adelante, Mar, te dejo por aquí que nos comentes y cuando me digas pongo la presentación y ya le damos caña. Pues sí, pon la presentación. Bueno, antes de nada, gracias al equipo de GoApps, gracias Roberto por la introducción y enhorabuena a todos los equipos finalistas. Vale, pues aquí está. Genial. Bueno, antes de empezar quería comentar que muchas veces un médico, un biotecnólogo, incluso un ingeniero, ¿no? Viene y te dice, quiero lanzar una startup o quiero lanzar una solución en la vertical de salud, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nosotros hacemos es, bueno, ¿qué problema estás resolviendo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema y para quién estás resolviendo este problema exactamente? ¿Has hablado con los clientes potenciales y con los usuarios? ¿Y qué preguntas les has hecho a estas personas? Porque, bueno, aunque parezca simple, estas preguntas lo cambian todo y a menudo hay equipos súper buenos que al final empiezan construyendo una startup o una tecnología a partir de diferentes herramientas o diferentes aplicaciones que ellos creen que pues, son súper chulas y pueden tener funcionalidades muy buenas, pero al final, si no acabamos de entender el problema y entender bien al usuario, pues si no estamos resolviendo una necesidad, como comentábamos antes, pues la app puede ser muy chula, pero no acabará siendo utilizada por nadie. Entonces, primero os quería contar un poquito más sobre mí, aunque Roberto ya ha hecho una breve introducción, y es que, bueno, yo soy biotecnóloga de formación, pero llevo unos años combinando estas dos verticales, ¿no? La ciencia y la estrategia de empresa. Hice un máster en dirección de empresas y me fui a Estados Unidos y allí empecé a montar una empresa de biotecnología y empecé a como validar el problema, ¿no? Para luego poder expandirla apropiadamente. Ahora ayudo a empresas que quieren moverse de Europa a Estados Unidos, centrándonos sobre todo en el problema. Y una vez ya está validada cuál es la necesidad, puedes expandir, ¿no? de manera eficaz. Pero bueno, hoy el apartado que quería tratar con todos vosotros es sobre todo esta primera fase porque imagino que, bueno, he estado viendo vuestros proyectos, he estado viendo lo que habéis estado trabajando y ahora que estamos en estos estadios más iniciales es muy importante tener el problema bien validado y la necesidad bien validada para asegurarnos de que estamos resolviendo una cosa que ayuda a las personas y que es real. Entonces, bueno, ¿por qué empiezan mal muchas startups? Como comentaba antes, es, bueno, por ejemplo, tengo una idea increíble basada en inteligencia artificial que puede ayudarme mejor a diagnosticar X enfermedad, ¿no? O tengo este sensor de súper alta capacidad que me va a ayudar a medir mejor la glucosa en sangre. Y digo, bueno, antes de ponernos a medir la tecnología y a ver qué funcionalidades le ponemos, ¿cuál es el problema real? Un ejemplo que es un poco así extremo quizás sería alguna empresa como Theranos que, bueno, analizar, hacer un análisis de sangre con una sola gota, ¿no? ¿Suena increíble la tecnología? Sí. Pero problema real o, bueno, incluso solución real, pues no está tan claro, ¿no? Había tecnologías que ya eran fiables y la necesidad ni la solución habían llegado a estar bien validadas. Entonces, esto nos enseña que, por ejemplo, no importa lo impresionante que pueda ser la tecnología,
si no acabas resolviendo algo como concreto y urgente, ¿no? Pero bueno, ahora ya pasamos a la segunda parte quizás, que sería como, vale, ya sé que tengo que identificar el problema y que tengo que centrarme en el usuario, pero ¿qué es exactamente un problema? ¿Cómo sé identificarlo? ¿Y qué preguntas tengo que hacer a los usuarios exactamente para adivinar cuál es el problema y no llegar a respuestas sesgadas? Porque a veces preguntamos las cosas desde un enfoque más de validar en lugar de descubrir. Y entonces puede ahí que introduzcamos un poquito de sesgo en las respuestas. Entonces, primero empezamos por lo que es un problema. Un problema tiene normalmente 3 verticales, ¿no? Es algo que ocurre con frecuencia, que causa frustración, riesgo o algún tipo de gasto económico pues, o temporal y que actualmente no está bien resuelto con las soluciones actuales. Por ejemplo, tenemos pacientes crónicos que pues les han asignado un tratamiento y no siguen el tratamiento correctamente. Esto pues acaba siendo muy frecuente para ellos y aumenta las hospitalizaciones. O vemos que en general, porque he visto que muchos de vosotros trabajáis en hospitales, ¿no? Habréis visto ciertas tendencias que os llaman la atención porque pues siguen ciertos patrones, ¿no? Pues eso puede ser un potencial problema y ahí tendríamos que empezar a hablar mejor con los usuarios y hacer las preguntas adecuadas para entenderlo en detalle. Entonces, como ya sabemos, no nos vamos a sentar solamente en Internet y vamos a hacer una búsqueda de cuáles son los problemas, sino que vosotros, pues, como ya decía, estáis en unos ambientes en los que podéis ir identificándolos. Por ejemplo, pues si estáis en una farmacia o incluso en las casas de los pacientes, ¿no? Al final, en este tipo de escenarios hay diferentes, como se diría, stakeholders involucrados, es decir, en torno al problema hay diferentes personas que estarían implicadas. Tendríamos que incluir a los familiares, a los pacientes, doctores, enfermeros o enfermeras, incluso a veces en algunos sistemas de salud a los seguros privados. Entonces, quería poner, antes de empezar con las preguntas que sirven para validar los problemas bien, una frase de un profesor de la Universidad de Berkeley que cuando estuve allí a mí pues fue algo que yo como biotecnóloga lo primero en lo que pensaba al principio cuando estaba creando la startup es pues en la solución y en las nuevas tecnologías que hay, en todo lo técnico, ¿no? Pero esto que comentó el profesor me dejó bastante parada porque a la gente no le importa tu empresa, solo le importan sus problemas. Y es verdad, o sea, ¿cómo podemos hacer para conocer los problemas de la gente? Pues para mí, después de todos los libros que me tuve que leer para validación de problema e investigación del cliente final, a mí me sirvió muchísimo el de The Mom Test, que es un libro que es como que te enseña a hacer las preguntas adecuadas para poder entender el buyer persona, que luego definiremos más en detalle, ¿no? Y te dice un poquito el que si tú haces las preguntas como si le estuvieras preguntando a tu madre, pues al final nuestros padres nos quieren mucho, ¿no? Y te van a decir, sí, qué guay, sí, lo utilizaría, sí, pagaría 25 euros al mes, sí, todo genial, pero en realidad a lo mejor te pones a desarrollarlo, luego ya lo llevas al mercado, tienes una app súper chula, pero que nadie acaba ni pagando 25 euros al mes ni la llega a utilizar. Entonces, según el The Mom Test, nunca hay que preguntar, por ejemplo, ¿te gusta esta idea? O ¿usarías esta app? Si no, hay que cambiar las preguntas y hacerlas más en el sentido de cómo resuelven estos potenciales clientes los problemas ahora mismo o en el pasado y cómo les afecta este problema en específico en su día a día. Por ejemplo, ¿cómo haces X cosa hoy? ¿Qué pasó la última vez que intentaste resolver este problema? O ¿cuánto te costó o cuánto te cuesta de media al mes este problema en específico, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas
son muy útiles porque al final cuando una persona habla sobre el pasado, está hablando sobre experiencias concretas, no está fantaseando de si lo haría o no lo haría en el futuro y al final muestra un comportamiento real, no opiniones vacías, sino un comportamiento más real. Luego también hay unas preguntas muy chulas que cuando haces ese tipo de preguntas también es muy importante las que vas haciendo después, ¿no? Las follow-up. Y una herramienta muy chula sería hacer los 3 porqués. O sea, tú preguntas esta pregunta, te responden y luego les dices, ¡ay, sí! ¡Qué interesante! ¿Y por qué tal? Y luego, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces, bueno, está demostrado que después de estos 3 porqués acabas llegando a contenido que es mucho más útil que si te quedas con las primeras preguntas de ¿te gusta esta idea? Que son como más superficiales. Bueno, estos algunos de los ejemplos. Por ejemplo, podéis ver aquí, ¿te gustaría una app para hacer seguimiento de tus síntomas? Pero bueno, es mejor que les preguntes ¿qué haces hoy cuando tienes un nuevo síntoma? O en lugar de preguntar, ¿te parece buena idea utilizar la inteligencia artificial para diagnosticar más rápido? Pues puedes cambiarlo por cuál ha sido tu experiencia más reciente utilizando pues ciertas cosas, ¿no? Al final podéis adaptar ese tipo de preguntas. Incluso creo que el libro lo podéis encontrar también online si os interesa pues seguirlo y tener más ejemplos. Bueno, otra frase que me gustaba mucho de este señor dice, no hay que hacer el buyer persona, que ahora os explicaré un poquito más lo que es, desde la solución, es decir, este cliente ideal o este usuario ideal que tiene el problema, no tienes que pensar en él a partir de la solución. Esto sería, por ejemplo, imaginaros que hay una persona que tiene diabetes y necesita pues un controlamiento, un sensor de glucosa, ¿no? Pues, y yo pienso, vale, a ver, después de esta solución tan chula que he creado, ¿quién la puede utilizar, no? Sino que es mejor utilizar primero el problema, entender bien a la persona que tiene el problema y luego crear una solución para esa persona. Porque si lo hacemos al revés, si nos centramos en la solución, lo que vamos a hacer es enamorarnos de esta solución y de la persona que puede potencialmente utilizar esa solución, que a lo mejor ni siquiera acaba existiendo de verdad y luego no la acaba utilizando. Entonces, el buyer persona es la representación de tu cliente ideal. Es como, el buyer persona se tiene que convertir como en vuestro mejor amigo. Es decir, es una persona que es pues, ficticia, pero basada en hechos y datos reales, que proviene de esta investigación, de las respuestas de todas las preguntas que habéis estado haciendo antes, ¿no? Es decir, esta persona, ¿para qué os va a servir, no? ¿Para qué queréis hacer un buyer persona? Esta persona, cuando tengáis ya todos sus datos, os va a servir para, como veis aquí a la derecha, poder unir la propuesta de valor de las cosas que tenéis que incluir en vuestra solución para resolver cada uno de los problemas específicos más importantes que tenga el buyer persona. Y luego ya, bueno, más adelante supongo que tendréis otras charlas también o algunas mentoras también os pueden apoyar en esto. Hay que también tener en cuenta el modelo de negocio y hay que tener en cuenta el encaje, el tamaño de mercado y que al final sea una solución que no vaya a resolver solo el problema de una persona, sino que sea más escalable, ¿no? Entonces, algunas cositas que hay que tener en cuenta en este buyer persona es pues, la edad, también el título de la persona. Pues a veces hablamos con empresas que, bueno, en estadios más iniciales, las que suelen expandirse a Estados Unidos, pues obviamente ya tienen el mercado bien establecido en Europa y no tienen estos problemas, pero así, incluso yo también lo hacía al principio, pues ¿a quién vas a vender? Pues a las clínicas de estética o pues a los médicos o a las pymes, vale, pero ¿quién de este segmento, no? O sea, pues voy a vender a Juan
que es un doctor de ese tipo de hospitales, pues el cargo específico que tiene, el tipo de problemas que suele pues, sufrir en su día a día, ¿no? Incluso conocer los hábitos, dónde busca alternativas o soluciones, qué otras pues, soluciones está utilizando ahora mismo y tener en cuenta todas estas burbujas de alrededor del Customer Profile. Entonces, una cosita que hay que tener en cuenta también, como os decía, bueno, hazte el mejor amigo del buyer persona, pero una característica importante del sector de salud, que quizás no está tan presente en otros sectores, es que en realidad puede ser un poco confuso, ¿no? Quién es el buyer persona, porque a veces tenemos una diferencia entre quién está pagando por esto, quién lo está utilizando, quién lo está prescribiendo y al final hay como diferentes personas que están involucradas en la toma de decisión y que con que una de ellas no esté del todo encajada, pues puede afectar al resto y a la solución en conjunto. Entonces, no sé si estáis familiarizadas con los términos B2C y B2B. B2C es Business to Customer, es decir, que tú vendes directamente a un cliente o consumidor final, y B2B es cuando vendes business to business a otra empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si habéis creado una app para gestionar la salud mental, a veces pues las soluciones suelen ser en este tipo de sectores B2C, ¿no? Es decir, pues tú se la vendes directamente a un, no digo paciente, pero a una persona que puede utilizar ese uso de terapia personalizada. Mientras que si, por ejemplo, estás creando pues, un nuevo sistema de diagnóstico, un nuevo sistema de prevención de algunas enfermedades, pues lo más seguro es que lo vayas a llevar a un modelo de negocio distinto en el que pues, tengas que tener en cuenta más personas, como decía antes. Y bueno, una vez ya hemos identificado un poco el problema y hemos hecho estas preguntas a los usuarios, una siguiente pregunta que podemos tener en la cabeza, ¿no? Es ¿y cómo sé que este problema es real, ¿no? O sea, ¿cómo sé que esto es una solución para un problema real? Bueno, incluso antes de la solución, ¿cómo sé que esto que he identificado es algo grande e importante? Entonces, normalmente cuando un problema es grande y real es que la gente ya ha intentado resolverlo de alguna forma, aunque sea casera y poco efectiva, o ya está utilizando otro tipo de alternativas a al problema que no son tan efectivas como deberían, y están dispuestos a pagar o dedicar tiempo para resolver este problema. Es decir, por ejemplo, hay clínicas que hacen un seguimiento manual con Excel a pacientes crónicos. Pues eso indica que quizás hay un hueco para hacer una solución mejor y en lugar de meter todos los datos en el Excel, que a saber dónde acaba, pues puedes tener quizás una plataforma o una aplicación móvil en la que pues tener todos los datos ahí guardados. Y bueno, no quiero quitaros mucho más tiempo, pero así en resumen, resumiendo todo lo que hemos estado mencionando aquí, es no hay que empezar con la solución, sino por muy brillante que parezca, es mejor empezar con el problema, entender bien cuáles son las necesidades de estos clientes potenciales que convertiremos en buyer personas y a partir de ahí empezar a hacer un análisis de cuál puede ser la posible solución. Escucha más y habla menos. Evita preguntas que confirmen tus ideas. Con este libro que os comentaba, por ejemplo, a mí me fue súper útil para identificar cuáles son las necesidades de los clientes potenciales y pues esas técnicas también, la del por qué, hacen que la gente hable y a veces dices, ostras, pues esto no tenía ni idea que fuera a decirlo y me parece súper interesante porque lo he estado escuchando más gente y empiezo a ver patrones, ¿no? Seguro que os ha pasado. Y observa comportamientos y valídalos, no opiniones. Es decir, con estas preguntas que hacemos de preguntando hacia el pasado y
cómo lo resuelves actualmente o qué alternativas estás utilizando. Y bueno, construye con los usuarios, no para ellos, es decir, mantente cerca, ¿no? Creo que una compañera ya lo comentó en la charla el otro día, el cómo utilizar este contacto con el usuario para crear estas soluciones que estén adaptadas, es decir, vale, ya tengo un problema y estoy empezando a identificar, pues pienso y me voy y digo, vale, a lo mejor estas 3 soluciones pueden ser súper buenas, ¿no? Pero vuelvo con los usuarios y digo, pues a ver, ¿cómo las ves? ¿Qué te parece? Luego puedo estudiar sobre todo en las apps el UX UI, ¿no? Es decir, cómo va a interactuar el usuario con la app, cómo está interactuando con otras alternativas y estas cositas. Y bueno, al final estos son los puntos que quería que os llevarais para, de esta forma, crear soluciones que realmente importen en salud y lleguen a los pacientes, de tener un impacto positivo en la salud de la gente. Y quería dejar un tiempo para la ronda de preguntas y hacerlo también así más interactivo. Entonces, súper encantada de responder preguntas y de ayudar. También estoy como mentora. Entonces, mientras escribís las preguntas por el chat, si queréis también podéis escanear el código QR que lleva mi LinkedIn y encantada de responder también preguntas por ahí y ayudaros. Pues, a ver, ahí. Pues nada, muchas gracias, Mar, por tu charla. Ha sido todo muy claro y muy directo. Vamos ahora a responder un poco preguntas del chat. Mira, aquí tenemos ya la primera por aquí de Fernando, que nos pregunta, en tu experiencia internacional, ¿has visto diferencias culturales a la hora de identificar problemas o empatizar con los usuarios? ¿Algo que se deba tener en cuenta a los equipos que quieran escalar a un mercado más internacional? Sí, muy buena pregunta. Vale, mi experiencia es sobre todo en España y Estados Unidos, ¿no? Aunque también he estado hablando con equipos de Europa, pero no he visto estas primeras fases de inicio de entrada de mercado. Entonces, la primera diferencia cultural que diría es que a la hora de hablar con los usuarios en España, por los patrones que he podido ver, como que nos da un poco más de vergüenza salir a la calle a veces, pese a que somos personas muy sociables, ¿no? Como que a veces nos quedamos mucho en el entorno en el que estamos más cómodos y no vamos a hablar con estos clientes potenciales. Mientras que en Estados Unidos hay mucha gente que, pues, el American Dream, ¿no? Van y salen a la calle, hacen preguntas, les da igual todo y empiezan a hablar con clientes potenciales. Incluso hay gente que dice, ay, no, en España, ay, no, pues no me voy a meter en este sitio porque no sé si es legal o no es legal. Allí salen y ya me dirán que no, ya me echarán de donde me tengan que echar. Eso me pareció una perspectiva muy graciosa. E incluso en clases de emprendimiento llevan una cuenta, ¿no? Ponen unas pizarras muy grandes y con los nombres de las empresas y llevan la cuenta de cuántas entrevistas ha hecho cada uno cada semana. Y así motivan a la gente a que salga a hablar con los usuarios. Pues ya sabéis, los equipos, no tengáis miedo a preguntar y a tope. Mira, tenemos aquí alguna pregunta más, como la de Osvaldo. ¿Qué importancia le das a los ensayos o experimentos para validar hipótesis en fases tempranas? ¿Tienes algún ejemplo así que pueda resultar útil para los equipos? Claro, muy buena pregunta también. Mira, una vez ya has identificado un problema, ¿no? Real y has hablado con usuarios potenciales, lo que viene después es una cosa que se llama MVP, Minimum Viable Product, que sería como este mini experimento o ensayo que mencionas. O sea que justo es súper importante porque, como también decía antes, como es tan importante empezar a crear soluciones con el usuario para que estén adaptados a las necesidades, tienes que ir haciendo cositas, mini experimentos poco a poco para validar paso a paso, porque imagínate que creas una cosa ya súper grande, una aplicación entera y no está adaptada a las necesidades del usuario, no responde bien a ese problema, ¿no? Entonces, sí. ¿Algún ejemplo de algún experimento útil? Yo he utilizado muchas herramientas no-code, no sé exactamente qué
qué estás haciendo, podemos hablar en alguna sesión de mentoría y podemos mirar para tu caso qué herramientas puedan servir. Pero para mí herramientas no-code me han servido mucho. Ahora también está Lovable para crear algún tipo de prototipo así muy básico, pero vaya, que estoy segura de que el equipo de GoApps también nos puede proporcionar mucha ayuda en esto. Sí, o sea, lo que comentas del producto mínimo viable, o sea, es también algo que nosotros nos llegan muchos clientes que quieren hacer un monstruo de aplicación, quieren resolver el hambre mundial, por ejemplo, y nosotros siempre les guiamos para definir muy bien como una primera versión este producto mínimo viable. Y sobre esa base ya sí que puedes empezar a captar usuarios y dependiendo del feedback que te den esos usuarios porque capaz tú tienes una idea de lo que quieres llegar y con el feedback del usuario real te das cuenta de que no tienes que ir por este camino, sino que tienes que ir por el otro. O sea que desde este punto de vista sí que es muy, muy útil. Justo. Vale, tenemos por aquí un par de preguntinas más de Daniel, que esto yo creo que es una preocupación que pueden tener también muchos equipos de cómo saber si la solución o el problema que estoy intentando solucionar ya está en el mercado o el mercado está sobresaturado con este mismo. Claro, pues en el proceso de crear una startup, ¿no? Como que la primera parte es entender el problema y las necesidades y la segunda es ver qué alternativas hay a las soluciones que están utilizando actualmente, ¿no? Entonces, es muy importante no solo búsquedas en Internet, sino hablar con estos clientes potenciales y decir, vale, ¿qué alternativas estás utilizando ahora incluso con otros doctores o otras personas que estén en vuestro alrededor? Y miréis, o sea, al final es un análisis de mercado que hay por ahí y cómo de diferente o disruptivo es vuestra tecnología en comparación a lo que tenéis actualmente en el mercado y cuál es la necesidad, cómo de grande es la necesidad. Porque hay muchas veces que es como no tan grande como para cambiar la alternativa que están utilizando actualmente y entonces por mucho que les ahorres un 5% o un 10% del tiempo, si no es algo muy crítico, normalmente a nosotros los que nos decían es 10x, es decir, que tenga un impacto de 10x, que en muchos sectores no es posible, ¿no? Y a lo mejor un impacto de 2x ya es muy importante pues para salvar una vida quizás. Pero siempre los inversores sobre todo tienen el 10x en la mente. Yo aquí también, o sea, yo por mi experiencia, o sea, al final también es muy importante eso, lo que tú dices, el 10x, que de verdad, si tu solución tiene muchos competidores en el mercado, pero tu solución es muy buena y mejora mucho la calidad de vida o la solución que tal, sí que el usuario final igual se plantea cambiar de cambiar a tu solución, pero si solo das una pequeña mejora, al final, por comodidad, el usuario final va a seguir utilizando lo que ya está usando. Sí. Pues mira, tenemos por aquí, ahora tenemos algo de tiempo, entonces tenemos aquí una última pregunta de Didac. Todos estos aprendizajes de entrevistas con usuarios y tal, ¿cómo aconsejas documentarlo y organizarlo? Ya, muy importante esto. Yo grabo todo. Siempre las entrevistas les pido permiso al principio y digo, bueno, para que mi equipo lo analice después o para pues, procesos internos, no importa que grabe esta conversación, todo será confidencial y empiezo a grabar porque a veces, normalmente las entrevistas tienes a una persona que es la que está haciendo las preguntas y está haciendo las follow-ups y los 3 porqués, ¿no? Y después tienes a otra persona tomando notas, porque está demostrado que si tú eres el que hace las preguntas y toma notas a la vez, pierdes muchísima información y no eres capaz de hacer las siguientes preguntas a lo que te están contando de manera adecuada, ¿no? O sea, no haces ni preguntar ni anotar bien, no haces ninguna de las dos bien. Entonces, sería súper importante grabar por si se olvida cualquier cosa y, bueno, para volver atrás luego en el tiempo y escribir, tener a 2 personas. Y documentar, yo lo que me hacía en un Google Drive, me metía todo ahí, todas las grabaciones, con la fecha, con el nombre de la persona y con el cargo, ¿no? Sobre todo si vas a
hablar con diferentes perfiles, pues, médicos, pacientes, familiares, pues tienes que documentar muy bien cuál es cuál y ordenarlo y luego sacar insights. También pues hay muchas herramientas de inteligencia artificial hoy en día que se pueden utilizar para esto, pero yo personalmente no dejaría el proceso de entender al cliente a una inteligencia artificial, porque al final vosotros tenéis que estar cerca del usuario y entenderlo como si fuera vuestro mejor amigo, ¿no? Y pues vosotros tenéis que ser el mejor amigo del usuario, no ChatGPT. Claro. Es lo que siempre se dice, ¿no? Que la IA es una herramienta que te ayuda, pero que de momento no reemplaza, por así decirlo, a las personas. Sí que es verdad que ha mejorado mucho últimamente. Yo, por ejemplo, en las últimas reuniones que he tenido de Google Meet he usado el transcriptor de Gemini que viene incorporado y la verdad funciona muy bien, ¿eh? Sirve, pero es lo que dice más, al final hay que dar también un seguimiento más personal. Vale, pues yo creo que con esto, a no ser que llegue alguna pregunta así de última hora, hemos finalizado. Mar, muchas gracias por tu tiempo, por tu ponencia y para los equipos, pues ya sabéis, tenéis a Mar disponible para cualquier duda que tengáis, tenéis ahí su contacto en las presentaciones y nada, muchas gracias. Perfecto, gracias a vosotros. Vale, pues dicho esto, llegamos ahora a la segunda ponencia de la mañana. Tenemos el privilegio de contar con María de la Luz del Valle, que voy a subirla al escenario ahora mismo ya para tenerla por aquí. Muy buenas. Y María del Valle es médica de formación y experta en tecnologías sanitarias y desarrolla su trabajo en el Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya. Su trayectoria combina conocimiento clínico, visión tecnológica y un firme compromiso en la innovación, aquella que transforma avances científicos en soluciones reales para los pacientes. Hoy nos va a presentar su ponencia titulada Tecnología y Salud de Oportunidad e Imperativo, donde nos invita a revisar cómo las nuevas tecnologías, desde la inteligencia artificial hasta la bioingeniería, ya no son una opción, sino que son una necesidad. Hablará también del papel emergente de un nuevo perfil profesional que es el médico tecnólogo y de cómo las mujeres pueden y deben tener un rol protagonista en esta transformación. Con esta ponencia conectaremos la práctica clínica con la innovación y nos recuerda que la tecnología solo tiene sentido si mejora la vida de las personas. Así que nada, te doy ya paso para que nos cuentes, ¿vale? Y el escenario es todo tuyo. Pues hola, buenos días a todos. No sé, por hacer una primera comprobación, ¿no? Estoy compartiendo la presentación, no sé si se ve. Sí, se ve la presentación. Prueba a pasar a la siguiente a ver si funciona todo. Sí. Perfecto, todo sin problema. Bueno, pues ahora que ya he desvelado un poco de lo que viene, pues dejo ahí con la incógnita de qué va a pasar en la siguiente presentación. Bueno, en primer lugar, buenos días, buen día y egunon, como decimos aquí en el País Vasco. He estado escuchando a algunas de las ponentes y la verdad es que pues veo que son mensajes muy enriquecedores y que además tenemos algunas grandes coincidencias, con lo cual, yo voy a tratar de complementar visiones de lo que se lleva presentando hasta ahora. No puedo dejar de dar las gracias a los organizadores, a GoApps, por darme la oportunidad de participar pues, con todos vosotros y vosotras, y también a la Red ITemas, que fue la que, en mi caso, me dio a conocer el evento y nos invitó a sumarnos. Como ha dicho Roberto, yo soy directora de organización en un instituto de investigación sanitaria, BioVizcaya, en el País Vasco, y responsable de las áreas de estrategia, innovación y calidad.
Bueno, yo creo que es fundamental aunar sinergias y en la presentación, que la verdad es que le di bastantes vueltas de cómo enfocarla y creo que va a ser una perspectiva un poco diferente. Quizá voy a hacer más un enfoque en lo que es el contexto y los ecosistemas. Entonces voy a repasar 4 ejes. 1 de tendencias globales, 2 de un actor decisivo, el tercero será de experiencias y retos, en el cuarto serán algunas recomendaciones y ahí voy a hacer también incidencia en algunos temas que se han visto anteriormente y luego, bueno, pues voy a cerrar con una conclusión. Yo creo que todos los que vivimos en el mundo de tecnología, nuevas terapias y salud, tenemos esa sensación, o como veíamos estos fuegos artificiales, de que continuamente estamos bombardeados por nuevas revelaciones, nuevas iniciativas, nuevos descubrimientos. Aquí ponía el caso de la BBC, pero nos podemos ir a consultoras tecnológicas y estratégicas pues muy conocidas, como puede ser McKinsey, en el que ya nos dicen pues, que el 70% de las empresas, por ejemplo, tienen, de las que están en salud, ya o están implantando tecnologías con inteligencia artificial o tienen en sus planes esa incorporación. También nos presentan algunas de las tecnologías que van a ser más importantes y vemos que, bueno, pues yo creo que en todas las previsiones que se hacen, la inteligencia artificial o la inteligencia artificial generativa juega un papel muy importante. Pero vemos que hay una serie de tecnologías que también están ya teniendo bastante impacto. Si lo analizamos desde otra perspectiva, desde ESPAS, que es el organismo que se ocupa de la evaluación estratégica y políticas en la Comisión Europea, han identificado 10 tendencias globales que van a tener un gran impacto en esta próxima década. Como vemos, una de las que es esperable es la gestión de la salud. Todas estas cuestiones, y además cuando hablamos de gestión de la salud, no estamos hablando en un enfoque solo de las herramientas y salud, el teleseguimiento de los pacientes, sino que estamos hablando en múltiples áreas. Estamos hablando en la parte incluso de gestión sanitaria, estamos hablando de apoyos en los análisis de las historias clínicas, estamos hablando de medicina predictiva con algoritmos que nos ayuden a identificar con antelación tanto posibles diagnósticos en pacientes o incluso para prever cuál va a ser su evolución. Es decir, son múltiples los campos en los que lo vamos a aplicar en el campo de la salud. Pero además, si todo esto tenemos en cuenta que seguimos creciendo como población, ya en 2050 se espera que seamos 10.000 millones de personas, en las cuales, como podemos ver, Europa estamos perdiendo ese peso relativo y además en los países pues más avanzados estamos viendo que vamos a ser poblaciones más envejecidas, ¿no? en las cuales va a haber una mayor carga sanitaria, pues realmente, y que además todo esto se suma pues también como una oportunidad, ¿no? También para las empresas pequeñas, medianas y las grandes empresas que están hablando de predicciones millonarias de lo que puede suponer este mercado de salud. Pues todo esto nos hace ver que pues, los distintos agentes o stakeholders que estamos en salud y en este tipo de avances, pues tenemos un gran reto. Había elegido el título de que realmente se nos presentan muchas oportunidades, pero también tenemos muchas necesidades y además tenemos que ser capaces
elegir aquello que nos vaya a aportar más, ¿no? Y en ese sentido sí recupero pues algunos de los comentarios que se han hecho pues desde la primera sesión con la ponente que hablaba del propósito y del impacto. Si al final lo que desarrollamos no llega a producir un resultado, no sirve para nada. Entonces, tenemos que acertar todos los que estamos en este campo en ser capaces de generar esas soluciones. Y aquí, pues después de ver este gran reto que tenemos, que creo que es una dimensión que quizás es un poco distinta a la que se ha hablado anteriormente, y ya me estoy poniendo más en la parte del sistema sanitario, y luego entenderéis por qué, pues realmente el sistema sanitario tiene pues grandes oportunidades, pero grandes problemas, vamos a llamarlos, para resolver, ¿no? O digamos, opciones o alternativas para resolver los problemas que ya tiene. Y sí veía que aquí hay un actor que puede ser decisivo, que veo que hay participantes, ¿no?, que lo van a conocer. Igual no es una varita mágica, pero creo que puede ser muy importante en todo este desarrollo de un mundo que es ciertamente complejo. Y quería hablar de los institutos de investigación sanitaria. Esto es una diferencia pues de, por ejemplo, lo que sucede en América. Yo creo que hay grandes oportunidades pues de las ventajas, ¿no? Y la anterior ponente, Mar, incidía en esas diferencias, pero yo creo que también tenemos un sistema que nos puede aportar pues igual algunos beneficios o algunas ventajas que serían casi imposibles y en algunos casos muy difíciles de entender por personas que nos vienen de América. Y es que en el seno, en el corazón de los grandes hospitales universitarios públicos, tenemos los institutos de investigación sanitaria. Por no hacer una definición en general, voy a hablar de BioVizcaya, que es un instituto de investigación sanitaria en el País Vasco, en uno de los territorios del País Vasco, en Vizcaya, que tiene una cobertura de 1.100.000 de población y que da apoyo en investigación e innovación a 8 organizaciones sanitarias. Y volviendo otra vez a lo que comentábamos al principio de coincidencias, es que precisamente el propósito o la misión de estos institutos de investigación sanitaria es potenciar la investigación translacional y la innovación, pero para crear valor y generar ese impacto que queremos en salud y en calidad de vida para las personas y para la sociedad. En nuestro caso, este instituto tiene unos socios, unas entidades que lo han creado y que en nuestro caso son 3 entidades sanitarias, pues como podéis ver, de gran importancia, porque está el propio Departamento de Salud y Osakidetza, que es el Servicio de Salud del País Vasco, pero también tenemos la Universidad del País Vasco, una entidad a nivel de la comunidad autónoma de investigación y una fundación bancaria, pero con una misión social. Por no detenerme mucho, pues nosotros damos apoyo a 8 organizaciones sanitarias, pero de las cuales pues nuestro núcleo es el Hospital Universitario Cruces, que bueno, pues es un hospital de nivel terciario, pero tenemos otros 2 hospitales universitarios y otros tantos organizaciones con hospitales comarcales, una red de salud mental e incluso tenemos hospitales de subagudos. Por conocer un poco en qué áreas trabajamos, pues muchos de los institutos tenemos definidas las áreas en las que desarrollamos la investigación y la innovación y como podéis ver, pues son áreas que tienen un gran impacto en el sistema sanitario y en la salud de la población. Pues el cáncer, todas las enfermedades del sistema nervioso, pero también las metabólicas o todo lo que es la cronicidad. Trabajamos también en prevención, en envejecimiento e incluso también pues, en todo el campo de
medicina materno-infantil y, bueno, pues en inmunología, enfermedades autoinmunes e inflamatorias. En el caso de nuestro instituto, de BioVizcaya, somos 1.700 profesionales y tenemos una actividad importante de 400 proyectos de investigación activo y 700 estudios clínicos abiertos. Y además tenemos una serie de plataformas de apoyo internamente que son diversas, algunas que son muy especializadas como salas blancas de terapias, o pues podemos tener incluso un laboratorio de robótica. Y aquí tenemos, que esto es muy importante en las jornadas que estamos teniendo aquí de Break the Gap, que son unas unidades de innovación que pertenecen a la red ITEMAS del Instituto de Salud Carlos III. Esta red lo que hace es conectar 35 institutos e incluso más unidades, porque se pueden incorporar más que los propios institutos acreditados, y esto nos permite trabajar conjuntamente y desarrollar sistemas o apoyos para las empresas. Y bien, estaríamos ya en el tercer eje. Y lo que veíamos al principio es que hablábamos de que tenemos un gran reto y que estamos muchos agentes en la resolución de este reto. En ese sentido, y en este sistema tan complejo, es muy importante que las empresas que tengáis un producto, una idea, identifiquéis estas unidades de innovación que normalmente están en casi todos los grandes hospitales públicos, también en alguno privado, y estos institutos y estas unidades os van a ayudar en muchas de las tareas y de los pasos que tenéis que ir dando en esta labor de, desde la idea a llegar a poner un producto que realmente resuelva un problema de salud y mejore la salud de la población. Y aquí, para hablar de experiencias y retos, pues voy a hacerlo de dos maneras. La primera me va a servir también para presentarme con un poco más de contenido, y es que uno de los primeros retos personales a los que me enfrenté fue a que, bueno, pues yo desde el principio, cada uno, digamos, tiene sus historias, ¿no? Como vamos desgranando en las charlas que estamos teniendo, de cómo compatibilizar los estudios de medicina con los estudios de informática. Entonces, bueno, pues yo creo que este es un ejemplo de muchos de los retos que tenemos que ir asumiendo a lo largo de la vida personal, profesional, pero también de las pequeñas empresas o de las startups. Y bueno, pues decidí asumir este reto, aunque pues tampoco conocía ninguna experiencia previa. Y me supuso pues mucha organización, mucho foco, mucha perseverancia, pero lo conseguí. Y esto lo que me ha permitido es pues ser licenciada tanto en informática como en medicina y cirugía, y poder haber dedicado pues 10 años a trabajar en el mundo de la consultoría y de la tecnología, incluso en un laboratorio de inteligencia artificial, pero ya desde hace 20 años estoy trabajando en el sistema sanitario. He desempeñado puestos de responsabilidad en dirección médica y en subdirección médica en hospitales como el de Cruces, que mostraba anteriormente, pero en los últimos 12 años estoy dedicándome al apoyo en la gestión de la investigación sanitaria. En muchos de estos años ha sido contribuyendo a la creación de este instituto. Y como decía, el resultado de estas apuestas o de estos retos, en los cuales, bueno, pues tenemos distintos momentos, lo que me ha permitido es ver que estos mundos tienen lenguajes diversos y que a veces es difícil el ponerlos juntos, ¿no? Y que esto
funcione de una manera adecuada, ¿no? Entonces, el haber conocido con estas distintas perspectivas cada uno de estos campos me ha permitido el aproximarme de otra manera. Y pasando de la experiencia más personal o profesional a otra experiencia y a otro reto, pues también quería compartiros una experiencia que yo creo que es de éxito y es la iniciativa Medtech en el País Vasco. Lo que se identificó en su momento es que hay un gap importante, ¿no? El valle de la muerte, desde que hay evidencias hasta que esto se lleva a un producto y se pone en el mercado. En este sentido, pues surgió una iniciativa del gobierno vasco en el que lo que proporcionó es una financiación a los institutos para que pudiésemos colaborar con las empresas en dos vertientes. Por una parte, en aquellas ideas que generábamos conjuntamente en promover codesarrollos con la industria, o bien con resultados que nos venían de empresas, pero que estaban en un terreno, mediano, vamos a decir, que necesitaban hacer validaciones, el poder ayudarles en todos estos aspectos. Entonces, esto nos ha permitido el poder tener más de experiencias en más de 50 proyectos con distintas empresas. Estamos hablando tanto en el campo de las TICs como de los dispositivos médicos, de la robótica, de la medicina regenerativa, de la realidad virtual, de la fabricación aditiva o la impresión 3D. Y realmente esto es una iniciativa que a las empresas, y este programa o esta iniciativa está más enfocado en las pymes, o sea, en la pequeña y mediana empresa, también en las startups, para ayudarles a dar esos pasos con un agente, un aliado, que en este caso sería los institutos de investigación sanitaria, para poder facilitar ese desarrollo de todos los pasos que hay que dar para llegar a tener el producto en el mercado. Y bien, pues no sé muy bien cuántos sabéis chinos, pero esto debe ser algo así de Kusem Do Wudong, que quiere decir, bueno, ¿y esto para mí qué es? Que igual es alguna de las cuestiones que os estáis preguntando, ¿no? Y en ese sentido sí había recogido con un mnemotécnico que además me parecía interesante, que es Vida Salud, todos estos pasos que tenéis que ir dando a aquellas personas o profesionales que tenéis una idea, o bien las startups que ya tenéis esa idea más focalizada. He visto que en algunas de las presentaciones incidían en un punto muy importante, ¿no? En esa V, que le podemos llamar de validación, porque aquí se centra más en lo que es el problema, y aquí yo sí que haría hincapié no solo en el usuario, más todo el entorno que tiene, pues el familiar, el cuidador, sino que también haría referencia a si podéis desde el principio el apoyaros en los clínicos, que al final lo que van a recoger es experiencia de muchos pacientes y dónde ellos han visto que está ese problema, cuál es el matiz que va a poder ser más importante en la solución que aportemos. El siguiente sería el de la idea, esa idea clara, esa solución, ese propósito en el que tenemos que medir mucho y enfocarlo, a qué población nos dirigimos, en qué grado mejora las alternativas que existen hoy en día. Aquí también pues, los propios clínicos nos pueden ayudar en esa valoración, y nosotros sí que nos ha pasado pues, que muchas veces que nos vienen ideas en un campo, pues no sé, aplicar la inteligencia artificial, pues por ejemplo,
a la gestión de las listas de espera quirúrgicas. Entonces, bueno, pues lo que hacemos desde los institutos es juntamos distintos tipos de profesionales, no solo clínicos, sino que también incorporamos personas de gestión en las que, bueno, pues analizas el problema y dices, hombre, pues igual esto lo tenemos muy trabajado, pero no lo vemos aquí y lo podemos ver, pues, por ejemplo, en la lista de espera de resonancias. Entonces, quiero decir que estos análisis es muy importante en estas etapas iniciales el poder hacer este tipo de valoración o de contraste con otros stakeholders. Luego tendríamos ese pequeño primer desarrollo que podría tener como dos visiones. Una, lo que es hacer una prueba de concepto que va dirigido más a si realmente esto tiene sentido. Igual podemos hacer una encuesta definiendo bien esa solución y ver hasta qué punto estarían dispuestos a comprárnoslas o ven los beneficios de la solución que estamos aportando. O podemos hacer un mínimo desarrollo funcional que con la tecnología que estamos proponiendo nos permita hacer esa validación, pero ya reduciendo mucho el alcance para minimizar, digamos, los esfuerzos y los recursos que dedicamos a esta prueba. Yo creo que si en algo estoy o creo que hay que incidir es en las alianzas estratégicas. Desde el principio, yo diría, en este caso está en vida, está en la cuarta, pero creo que es algo que se tendría que plantear desde el principio, es busca tus aliados, busca tus asesores, busca si tienes estas unidades que te pueden ayudar, que te pueden poner en contacto con stakeholders o agentes que te puedan dar distintas perspectivas y ayudarte en cada uno de los pasos que tienes que dar. Y esto es algo que entiendo que es esencial. Tendríamos luego todo el apartado que aquí no hemos hablado, pero bueno, pues esto es algo que es necesario, ¿no? Toda la parte de seguridad, certificaciones, todas las aprobaciones que hay que hacer internamente con las entidades con lo que vayáis a aprobarlo, toda la parte de protección de datos, toda la parte de consentimientos informados, de comités de ética. Bueno, pues aquí la verdad es que hay un campo muy importante que, por ejemplo, también pues los institutos tenemos plataformas de investigación clínica que precisamente tienen personas expertas que son conocedoras de todo esto y que además lo que hacen o su misión es contribuir en este apoyo. Luego ya tendríamos el piloto, o sea, ya no estamos hablando de una pequeña prueba, sino que ya tenemos una cierta dimensión, pues que ya como resultado de este piloto, de esta prueba, incorporando ya incluso usuarios reales o pacientes, ya te pueda dar una idea de hasta dónde puedes llegar e incluso es algo que también al propio sistema sanitario le puede servir para darse cuenta de lo que puede aportar una solución como esta. Y bueno, aquí tenemos al usuario en el centro, pero como hemos visto ya desde el principio, hablábamos de usuario, hablábamos de ese contraste con el usuario, aunque también con asesores, pero sí que ahora hay un movimiento pues que está promovido desde Europa de innovación e investigación responsable, en el cual se trata de involucrar a los usuarios, a los pacientes, desde el principio en los proyectos, incluso hasta para diseñar las propias pruebas o los propios pilotos. El tenernos en cuenta porque siempre van a tener algunas perspectivas o cuestiones que valoran que quizá esto no lo tienen tan presente los clínicos, ¿no? Y finalmente, pues una vez que tienes una solución, sí tendrás que estar pensando cómo luego lo puedes escalar o lo puedes escalar en otra patología
o lo puedes escalar en otro tipo de centros y entonces, bueno, pues hacer un poco, tenerlo en perspectiva, porque, bueno, pues quizá a medida que vas avanzando, pues también puedes, en paralelo quizá, haciendo pequeños contrastes. Y si veis aquí abajo, yo ponía los institutos de investigación sanitaria, aquí reducidos con el acrónimo IISS, y la plataforma ITEMAS del Instituto de Salud Carlos III, que en muchos de estos pasos que tenéis que ir dando tienen experiencia, están dentro del propio sistema y pueden ayudar a las distintas empresas y a los profesionales con ideas en poner a punto y llegar a un buen resultado. Pues ya estoy llegando al final de la presentación, también para dar opción a que, bueno, pues a que podamos tener pues algunas preguntas desde que os pudierais hacer. Hemos visto la complejidad y las grandes oportunidades que tenemos, pero también que se nos abre también cada vez un crecimiento muy importante en la demanda en los sistemas de salud, y estamos hablando de los sistemas de salud, pero también estamos hablando en las propias personas que queremos tener un mejor control de nuestra salud y queremos apoyarnos también en estas herramientas para que de manera preventiva también podamos ir mejorando. Entonces, este es un reto muy importante en el que estamos participando muchos agentes, que tenemos lenguajes, que tenemos visiones distintas, pero que hay un mismo propósito que sí queremos conseguir, y es que esto sirva para algo y aporte más salud, porque la perspectiva que todos tenemos es que todos hemos sido y somos pacientes en algún momento. Hemos visto también de una manera muy rápida qué es un instituto de investigación sanitaria, cómo estos institutos están repartidos a nivel nacional en los grandes hospitales públicos. Esta es una gran diferencia y es una gran ventaja que tenemos con respecto a América. Estas entidades serían muy difíciles de encontrar en todo lo que es el sistema sanitario americano. Cómo estos actores pueden ser decisivos y pueden ayudar a las empresas. Hemos hablado de experiencias y de retos, ¿no? Experiencias personales o profesionales que nos llevan a, ante una oportunidad, valorarla, por supuesto, adecuadamente, ¿no? Como cuando decía pues anteriormente Mar, que tenemos que valorarlo bien, pues porque a veces no buscamos, no hacemos un análisis suficiente y pensamos que es una solución magnífica y al final vemos que o bien los pacientes no están interesados en ese producto que estamos aportando o no tenemos una base suficiente para llegar al desarrollo que pensábamos inicialmente, ¿no? Entonces, el cómo plantearnos esos retos. Hemos hablado de un reto concreto, pues de una iniciativa en el País Vasco, pero sí creo que hay distintas iniciativas en las distintas comunidades autónomas, ¿no? Y en eso también los institutos y las unidades de innovación nos pueden ayudar. Y hemos visto también, bueno, pues de una manera más rápida, porque yo también, como he visto que se ha incidido mucho en otras ponencias, en las distintas etapas que se tienen que ir dando para llevar ese producto al éxito y que realmente genere un impacto, pues bueno, pues algunas sí que he matizado temas que me parecen importantes. Y ya quizá como conclusión, pues dejaría 3 mensajes.
me sumo en el primer mensaje al propósito y al foco, o sea, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de una solución para personas mayores, qué es lo que necesitan, cuál es el problema. Estamos hablando de soluciones en enfermedades realmente severas, en el cáncer, a quién le tenemos que preguntar, qué asesores tenemos que contar, o estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de niños. Entonces, ese foco muy importante, el definirlo y tratar de dedicarle tiempo a definir el alcance y el foco. Y pues quizá en este caso, como en El Señor de los Anillos, creo que somos muchos los agentes que tenemos que colaborar. No sé quiénes exactamente aquí, los hobbits o los enanos o los elfos o los hombres, ¿no? Pero sí creo que podemos conformar equipos que nos ayuden a ese Mordor que parece que el resolver, pues a veces esos problemas pueden ser como, se pueden ver como tan grandes, pero colaborando y trabajando en equipo, buscando aliados, creo que lo podemos resolver pues de una manera, yo creo que muy exitosa para todos. Y ya, pues el último mensaje o la última recomendación que os daría es que hemos hablado de experiencia, hemos hablado de retos, hemos hablado de problemas. Son muchos problemas los que al final asumimos. Veíamos también, hablábamos del Valle de la Muerte, ¿no? O sea, que después de incluso generar tantas evidencias, incluso desarrollar un piloto que vemos que puede aportar, sin embargo, eso al final no se llega a implementar. Pero yo sí que a ellos animaría a ser perseverantes y a, como decía Gandhi, el ser parte de ese cambio que queremos ver en el mundo y sobre todo, pues como decía, en beneficio de la salud de todos. Y yo con esto, pues sí es el tiempo, bueno, pues que tenía planteado pues para compartir. Eskerrik asko, que digamos en el País Vasco, no sé si es molte gracias, no sé si lo digo bien, y muchísimas gracias a todos los que me estáis escuchando. Y si tenéis alguna pregunta, pues encantada de compartirla. Pues nada, muchas gracias por compartir una visión tan potente y tal. O sea, es muy diferente el enfoque al resto de ponencias que hemos tenido, pero también es muy importante tenerla en cuenta. Y en esta línea, por así decirlo, tenemos aquí dos preguntas. La primera de Didac, que yo creo que también esto va a ayudar a los equipos finalistas que están en este punto, ¿vale? ¿Qué recomendaciones darías a estos equipos emprendedores que necesitan generar credibilidad para construir alianzas exactamente con estos hospitales, administraciones, institutos de investigación clínica? Pues a ver, hombre, por supuesto que yo creo que pues como en cualquier empresa, cuando tú tienes una experiencia que te avala, pues realmente le das entidad. Sin embargo, yo diría que en el campo de la innovación tecnológica y además en aplicaciones que estamos viendo ahora que son muy novedosas, yo creo que desde luego desde el País Vasco, desde Biovitalla, tenemos muy claro que tenemos que hacer una apuesta por la innovación. Y aquí vemos que las startups, las pequeñas empresas desarrollan o tienen ideas muy potentes que es necesario apoyar, porque vemos la dificultad para llevarlas a la práctica. Entonces, yo creo que hay es definir mucho
por qué tú eres bueno en esa herramienta, ¿no? O incluso puedes tener una experiencia que hasta pueda ser en otro sector, que también es válida, porque yo creo que el trasvase entre sectores es importante, y luego abrirte a esa colaboración, porque lo que sí podemos ofrecer desde el sistema sanitario, y como veis tenemos mucha necesidad de incorporar este tipo de iniciativas y este tipo de profesionales que no están dentro del propio sistema sanitario. Nosotros, aunque ya empieza a haber más ingenieros, más bioinformáticos, más expertos en ciencia de datos, son muy poquitos comparativamente a los que se necesitan. Entonces, sois un valor y en ese sentido tenéis una fortaleza que ofrecer. Si la idea es buena y se puede trabajar en el sistema sanitario, es ya buscar el cauce, cuál puede ser pues la mejor convocatoria o la mejor iniciativa para seguir avanzando en esto. Y si al sistema sanitario le resuelve un problema y ve que va a ser un beneficio importante para nuestros pacientes, hay maneras, en este momento creo que tenemos maneras de buscar cuál es la mejor ruta. Muy bien. Tenemos por aquí un par más de preguntas que yo creo que también van un poco de la mano, ¿vale? Que es, Fernando nos pregunta que en un mundo y pacientes cada vez que se basan más en la tecnología, que si crees que el sistema sanitario público está preparado para asumir esta demanda tecnológica. Y también Daniel nos pregunta, un poco relacionado, que estos obviamente subiría el coste sanitario y cómo equilibraría esa innovación tecnológica y dónde están las oportunidades más realistas en este punto. A ver, pues yendo a la primera, son un poco distintas, ¿eh? O sea, parecen parecidas, pero son distintas. Creo que, o sea, lo que comentaba anteriormente, relacionado con la pregunta previa, pues efectivamente el sistema sanitario tiene un desarrollo muy potente y además tiene mucha información. Y tiene además unos especialistas que también tienen muchísima experiencia y conocen mucho los problemas. Pero realmente, con toda la explosión de tecnologías, pues ya algunos lo definen como el mundo de VUCA, ¿no? Porque cada vez hay más nuevas herramientas, porque la aparición de estas nuevas tecnologías cada vez es más rápido, pues tenemos un problema de incorporación de estas tecnologías. Entonces, efectivamente, yo creo que el sistema sanitario es consciente de que por sí solo no va a poder incorporar suficientemente rápido estas tecnologías. Entonces, el tener estas unidades de innovación, el reconocer esta innovación como de interés, es un paso para generar alianzas y unir las fuerzas con otras empresas pequeñas, medianas y grandes. Entonces, esa es una. Y luego, en la siguiente pregunta, este es un debate que también se genera en el propio sistema sanitario. Dices, bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, tenemos una historia clínica del paciente en el que se comparten los datos, tanto de los pacientes que van a los centros de salud de primaria, como cuando ingresan en un hospital y tienes todo ese conocimiento, ¿no? Y es una herramienta muy potente que tiene el profesional a su alcance. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Pues que hay pacientes complejísimos que tienen una historia muy larga. Hay veces que el propio clínico le sigue, pero a veces podrían necesitar una herramienta que les simplificase toda esta evaluación. Hace poco presentábamos en una jornada que cuando un paciente se presenta a urgencias, claro, en ese momento tiene que acceder a la historia con las situaciones que tiene que tomar una decisión que a veces es sencilla, porque por la sintomatología y por las pruebas que se hacen es rápida, pero por ejemplo hay una cuestión y es que
las resistencias antibióticas. Entonces, se ha hecho una prueba de un algoritmo que, analizando distintos pacientes, es capaz de identificar aquel que va a tener una resistencia antibiótica. ¿Eso qué quiere decir? Que el médico le va a tratar bien el problema que tenga de la infección que tenga. Si no conoce o no lo clasifica como que puede tener una resistencia antibiótica, le va a tratar con algo que no le va a servir. Si tienes una herramienta que te predice esto, pues primero, vas a ganar mucho tiempo y el paciente se va a recuperar más rápido. Claro, si tú piensas, bueno, pero el médico tiene acceso a toda la historia, claro, pero es que una IA, una herramienta tecnológica, en muy poco tiempo te condensa y te enfoca el problema que tú puedes necesitar que te resalte. Y ese tiempo igual no lo tiene, no lo dispone el clínico. Entonces, tenemos gente muy especializada, pero es que las herramientas hoy en día nos aportan más. Y entonces lo que tenemos, y además, lo que también estáis viendo, porque pues es un problema que estamos teniendo, y es que cada vez necesitamos más médicos. Los médicos no tienen tanto tiempo. Entonces, cualquier herramienta que te ayude a disminuir el tiempo que tienes para tratar a un paciente va a ser una herramienta interesante, porque claro, dices, bien, es verdad, tienes que asumir el coste de meterte ahora a comprar una herramienta o desarrollar una herramienta, pero es que luego eso te va a generar y tú vas a poder tratar, pues igual un médico podría tratar 20 pacientes o puede tratar 40. Claro, eso es muy importante para el sistema sanitario. Entonces, esto que lo denominamos también análisis de impacto, pues son también algunos argumentos que también son muy interesantes cuando vas a vender un producto. ¿Qué impacto tiene? Tiene un impacto porque el paciente se recupera en lugar de en 10 días, en 5, o tiene un impacto porque en vez de tener un ingreso porque no has utilizado el antibiótico que quizá, en este caso de paciente que es especialmente complejo, desde el primer día, pues lo has tenido que tener ingresado más tiempo, además de un seguimiento con más consultas, además ha estado en urgencias, entonces tiene un impacto en el sistema sanitario y tiene un impacto en la salud del paciente y de todo su entorno, de todos los familiares y de todos los cuidadores, etc. Muy bien. Mira, tenemos una última pregunta que yo creo que es muy interesante y recuerdo que en el challenge del año pasado uno de los equipos, la principal problemática era precisamente esto. Nos pregunta Manuel, los historiales de salud están muy centralizados y apenas existe comunicación entre los diferentes centros dentro de España, en Europa y ya ni hablamos en todo el mundo. ¿Qué se puede hacer con esto y cómo podemos? Bueno, pues mira, esta pregunta además me da la oportunidad, porque también he participado como jurado en la evaluación de pues las distintas propuestas que ha habido y darles la enhorabuena y darles la enhorabuena a los finalistas, porque realmente son muy interesantes, muchas de ellas. Y con respecto a esta pregunta, pues a ver, yo creo que tenemos varios niveles, pero hay más cosas, más avances de los que la población conoce actualmente. Entonces, por ejemplo, a nivel de nuestra comunidad, la historia está compartida entre los hospitales y los centros de salud, o sea, entre todos los hospitales que estamos los hospitales públicos, esto es públicos, y con los centros de salud. Pero también ha habido una iniciativa a nivel nacional en el cual se ha definido una especie de intercambio mínimo de datos. Entonces, ya somos muchas las comunidades que estamos conectadas, de manera que si un paciente llega por ejemplo, que es del País Vasco, pero va, pues, no sé, a Valencia o a Madrid, hay una forma de acceder a ese historial. Entonces, eso existe. Y además, a nivel de Europa, también se está trabajando, nosotros en concreto, además, hemos trabajado en un proyecto de intercambio también
de historias clínicas entre los distintos países. Realmente es complejo, se ha desarrollado pues una metodología un procedimiento para compartir estos datos. Todavía no está suficientemente avanzado para tenerlo a disposición, pero bueno, pues esto se está trabajando. Y además yo creo que también en el sistema sanitario, por ejemplo, también en el caso de Osakidetza, dispone de una historia clínica a la que el paciente puede acceder y puede acceder a esa información y compartirla con el sistema en el que esté. Incluso el propio paciente puede incorporar datos suyos de salud que le parezcan interesantes. Entonces, no lo tenemos todavía todo resuelto, pero es verdad que se está trabajando en esta línea. Muy bien, pues nada, María Luz. Muchas gracias por tu ponencia. Bueno, si hay alguna otra pregunta por ahí pendiente, pues ya os podéis poner en contacto con ella para responderla. Muchas gracias y nada, hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, que mucha suerte a todos los que estáis participando y no rindáis y ser ese cambio para ganar más en salud. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, pues con esto damos por cerrada esta nueva jornada de Break the Gap 2025. Bueno, mira, María Luz, no sé si todavía me estás escuchando. Te han preguntado por el chat. Estoy conectada. Te han preguntado por el chat si puedes dejar tu correo por ahí para ver para ponerse en contacto contigo, ¿vale? Vale, pues nada, ha sido un placer contar con la participación de Mar Navarro Montes y de María de la Luz del Valle, que son dos profesionales que han compartido experiencia, visión y claves concretas para emprender en el mundo de la salud y la tecnología. También hemos podido conocer mejor a nuestras mentoras de la Vertical de Salud, referentes en sus campos y dispuestas a acompañar a los equipos finalistas en esta fase crítica de preparación hasta la jornada final presencial en Barcelona. Yo ahora mismo me despido, nos volveremos a ver en un ratito a las 12:30, que va a tendremos la próxima jornada que está enfocada en la vertical de deporte, ¿vale? Os recordamos que esta sesión se realizará en otro enlace de directo, que ya está disponible en nuestras redes y en la comunicación interna del evento, ¿vale? También os recuerdo que tenemos prevista una jornada especial por la tarde, con ponentes que nos hablarán desde Estados Unidos, y traídos a este espacio para ampliar nuestra visión global y compartir nuevas oportunidades. Aprovecho también para comentar que en la sesión por la tarde, tras las ponencias, os presentaremos a los equipos un guión, un ejemplo de pitch final que tendréis que presentar en la sesión presencial en Barcelona, ¿vale? Nos lo habíais pedido mucho, hemos preparado un pequeño guión, una pequeña guía, y tras las ponencias de por la tarde os la presentaremos. Os invitamos a seguirnos en las redes de WhatsApp, tanto en LinkedIn como en YouTube, donde están disponibles todas las grabaciones de las jornadas anteriores y estará disponible esta sesión también. Nos vemos pronto en las próximas jornadas y en la gran final. Yo me despido, hasta pronto y muchas gracias a todas y a todos. No queremos hablar de tecnología. No queremos hablar de smartphone, ni de smartwatch, ni de altavoces inteligentes o inteligencia artificial. Tampoco acerca de telemedicina o teleasistencia. Queremos hablar de personas y su buen estilo de vida, de sus pasiones, de la importancia de unos buenos hábitos, meditar, practicar deporte, dormir adecuadamente, tener aficiones y mejorar su vida social. Queremos hablar de un equipo y clientes que comparten pasión por su trabajo, siendo creativos, empáticos, comunicativos y comprometidos.
Queremos hablar de objetivos, de co-creación, de innovación y cambiar el mundo. Por ello hablamos a través de metodología, constancia, experiencia y procedimientos que son vehiculares para ser exitosos tanto personalmente como profesionalmente. Queremos hablar de aplicaciones creadas y diseñadas por y para las personas, sin importar su edad, género o condición, que ayuden a conseguir una vida más sociable, llena y placentera. Queremos hablar de tu idea para hacerla realidad. QApps, somos innovación.